mi Redentor. Quiero hablarles en esta mañana acerca de lo que es el pecado, porque estoy mirando que en nuestra sociedad y a veces hasta en nuestros hermanos, que somos influidos todos por el contexto en el que vivimos, a veces no tenemos como una clara idea de lo que es el pecado. Entonces el pecado es algo repugnable a los ojos de Dios. Teniendo en mente esto, hermanos, esto nos va a ayudar a tener más cuidado y a ser más piadosos y buscar el rostro del Señor. En el Salmo 51, el verso 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti. El pecado es contra Dios, porque Él es el que ha dispuesto que no pequemos. Entonces, una vez que el pecado es contra Dios, este tema tiene como propósito mostrarle a usted cuán importante es ser apartado del mal, que es lo que el Señor quiere. Entonces, es motivarle a usted a ser más cuidadoso con el apartarse del mal. Ahora, la definición en griego de pecado, o sea, en el Nuevo Testamento, es la palabra amartía. Esa palabra, amartía, se dice, por ejemplo, en Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta: en ninguna manera. No podemos perseverar ahí. Los creyentes no, porque somos de Cristo. Y luego da una definición. Pecado del griego es amartía. Es el término principal para pecado en el Nuevo Testamento. Literalmente significa la acción de errar al blanco. Si no le pegaste al centro, ya erraste. Y ya quiere decir, ya pecaste. Falla o ofensa. Tomar el curso equivocado, maldad, pecado, culpa, es usado principalmente en plural para indicar diversas acciones culpables. A menudo Pablo lo usa en singular en sus cartas para indicar una fuerza o fuente interna de ciertos actos. Es una fuerza interna que, aunque Dios dice no, el hombre es impulsado a decir sí. Si Dios dice no, mejor no. Eso es que el hombre dice: Señor, hago tu voluntad. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieres, lo que a ti te gusta. Entonces, hermanos, vamos a hablar de este tema. ¿Por qué voy a hablar de este tema? La justificación de mi tema responde a las conductas licenciosas de la actualidad. Hay personas que se dan la licencia a sí mismos de hacer el mal. Dios no da la licencia. Pero hay personas que se la dan. Yo me doy la licencia. En estos días se oye que la gente, en casi todos los medios, en televisión, en las redes sociales, del uso del lenguaje obsceno. ¿Se han dado cuenta? Por donde quiera. Hasta los cristianos pueden ser influidos, cosa que no debemos ser. La conducta de una moral libertina, donde la persona dice: no, pues yo me doy la licencia. En personas de la política escuchamos el lenguaje obsceno, conductores en la televisión, líderes de opinión como periodistas, escritores, activistas sociales, dicen malas palabras, maldiciones. Hermanos, no les quiero decir que levanten la mano quien no diga maldiciones, porque a lo mejor resultamos exhibidos, pero sí quisiera recordar lo siguiente.
es muy malo a los ojos de Dios, porque estás tratando mal al prójimo, ya con palabras, pues, con lenguaje. Pero ¿qué dicen las Santas Escrituras? Mateo 12, 36 y 37. Se los leo, hermanos. Les leo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado delante de Dios, o por tus palabras serás condenado. ¿Está claro? Hermanos, las palabras te echan de cabeza, te justifican. Hermanos, ¿y por qué no quitarnos las malas palabras? Es algo que se puede quitar. El matrimonio entre un hombre y una mujer. En estos días, hermanos, la gente hasta presume, y hasta la ley de California y de muchos estados en los Estados Unidos, creo que ya la mayoría, y de muchos otros países del mundo, justifican el matrimonio entre mujer y mujer y hombre con hombre. Ya los cristianos ya ni decimos nada, no, porque te atacan de homofóbico. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero al fornicario y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, sin desear lo ajeno, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, en estos días debemos defender el matrimonio como Dios lo diseñó. Dios hizo a Adán y Dios hizo a Eva. Hizo a ellos dos a su imagen y semejanza, y luego los matrimonió. Ellos pecaron y vieron que estaban desnudos, y Dios les hizo ropa. Bueno, los cubrió, pues. El punto es cubrirlos con hoja de higuera. Fue el primer vestido que hubo en el mundo. Deben las personas vestirse, no desvestirse en público. Hoy en día parece que es como un gran orgullo desvestirse. Y los gays con gran orgullo, el día, ¿cómo se dice? El orgullo gay. Hermanos, hasta presumiendo por las calles o en la televisión. Hermanos, los cristianos solamente le decimos la Biblia. Le predicamos la palabra de Dios a todos, que sepan lo que Dios quiere y lo que Dios manda. Hay quienes presumen de haber salido del closet. Esperamos, a lo mejor en la iglesia hay alguno en el closet, pero aquí no hay ni closet, yo creo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el matrimonio de hombres con hombres es reprobado a los ojos de Dios. Matrimonio de mujeres con mujeres también es reprobado a los ojos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? A ver, pero ¿qué dice la Biblia? Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer. Es, ¿qué? Abominación a los ojos de Dios, pero a los ojos del mundo no es abominación. Los creyentes no pueden objetar tal unión porque son acusados de homofóbicos. No es homofobia decir lo que Dios dice. Dios dice: no te echarás con varón. Pues eso dice Dios, eso decimos nosotros, porque esa es la voluntad de Dios. De otra manera es o será pecado a los ojos de Dios. ¿Y qué es pecado? Errar el blanco, no obedecer el mandamiento, eso es pecado, para que quede claro. Muy bien, ¿qué más? El aborto.
Miren, aquí en los Estados Unidos hubo una ley de 1973 para decir que las personas, las mujeres pueden abortar y que tienen derecho a su cuerpo y a derecho a abortar. Eso en la ley, aquí en California y en muchos estados en los Estados Unidos. La ley de Dios no dice eso. Toda persona es creado por Dios. Dice el Salmo 139:13, porque tú me formaste, mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es Dios que ha creado al hombre y a la mujer y les ha dado la potestad de procrear. Abortar es un asesinato ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque estás matando la vida que ya se concibió. La mujer concibe en el vientre, concibe, a los 9 meses nace, el niño está creciendo día con día, el bebé está creciendo y solo a su tiempo nace, así como nacimos nosotros. De manera que Dios nos forma. Si Dios está formando algo y va a la mano del médico, de la enfermera o de el equipo médico a quitarle la vida, ¿y saben cómo lo hacen? Lo sacan por pedazos. Salir a las calles y ponerse un pañuelo verde y decir, yo tengo el derecho en mi cuerpo. Y nosotros le decimos, sí, en tu cuerpo, pero no en el cuerpo del bebé, ese es otro cuerpo, porque es otra vida. Y también en tu cuerpo no tienes derecho de quitarte la vida tampoco. Porque si una persona se la quita a sí mismo, estás poniéndole mano a la creación de Dios. Así es que, hermanos, por donde le vengan, pero es muy popular hablar de aborto hoy en estos días. Es muy popular la celebración del orgullo gay. Todo esto ante los ojos de Dios. Y la iglesia calla. El problema es que nosotros callamos también. Como quien dice, el que calla otorga. Otorgamos. Queremos enseñar a todas nuestras generaciones a que debemos respetar la vida de todos. De todos. El pecado es una ofensa grande a los ojos de Dios. Le repugna al Señor. Por eso vino Cristo. Porque el pecado lleva a la persona a la condenación eterna. Y vino Cristo a librarnos de ahí. Bendito sea el Señor. Nosotros gozosos. Blasfemar el nombre de Dios es pecado. Y pecado de condenación. ¿Cuál era la pena que le daban a una persona que blasfemaba contra Dios? Maldecir a Dios es pecado. Y también hacer juramentos en el nombre de Dios falsamente también. Todo eso lleva a la condenación eterna. Levíticos 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Miren, la sentencia de Dios es que su nombre es santo y debe respetarse, debe mirarse con devoción. Solamente el ofender a Dios Padre, Jehová nuestro Padre, es pecado ante sus ojos. La congregación lo había apedrear y morir. Y no me diga usted o algunos que al menos alguno de los que estemos aquí haya maldecido o blasfemado el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento tenemos que blasfemar contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón. También la pena por animar a una persona a apartarse de Dios. ¿Sabían cuál es la pena que tiene una persona por desanimar a otro de seguir a Jesucristo, de seguir a Dios?
Y miren que este es un pasaje nuevo para muchos de ustedes. Por eso quise predicar hoy qué es el pecado y qué tan grave es el pecado, que es repugnable a los ojos de Dios. Miren, no vayas a la iglesia hoy. Si tú dices eso, a alguien lo estás desanimando. No te bautices todavía. No, lo estás desanimando. ¿Y cuál es la pena para el que desanima a otro para que se aparte de Dios? ¿Cuál es la pena? Lo dice Deuteronomio 13, 10 al 12. Los leo. Le apedrearás, apedrear, lapidar, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Hermanos, ni habían pensado ustedes que lleva la condenación solamente desanimar a alguien que quería seguir a Dios y usted lo desanima. La pena corporal, física que se daba era de a tiro quitar la vida. ¿A poco eso es muy malo? No, pues yo nomás te doy una idea, yo nomás te aconsejo. Mira, estás muy joven, mira, estás muy tiernito, ya tiene 35 años, está tiernito, no sabes lo que hace, ya tiene 50 años y 20 en el evangelio. No, hermanos, no desanime a nadie. Si él quiere desanimarse por sí mismo, esa es otra cosa. Pero que usted trabaje en desanimar a alguien, usted lleva su pena también, delante de Dios. Eso decía la ley. Ahora, pero la ley para el cristiano ya, como quien dice, ya estamos en Cristo, ¿verdad? Bueno, pero si no estás en Cristo, entonces estás en la ley. Porque tú no puedes estar en la nada. No puedes quedarte neutral. No estoy ni en Cristo ni estoy en la ley. No, la ley es universal. Es la ley anuncia lo que es malo a los ojos de Dios. Ya la persona decide si lo hace o no lo hace. Entonces, solo apartar a una persona del camino del Señor es pecado a los ojos de Dios. Imagínense, le estoy leyendo textos que normalmente no se conocen, porque los otros ya son muy conocidos, ¿verdad? Como no matarás, no robarás, no codiciarás. Bueno, pero miren, estoy leyendo otros que aquí quiero que los jóvenes me escuchen. A ver, ¿cuántos jovencitos tenemos aquí? Niños y jóvenes, levanten la mano. A ver, aquí tenemos a varios. Muy bien, muy bien. Miren lo que dice la Biblia para el hijo rebelde. ¿Cuál era la sentencia que Dios había dicho para un hijo rebelde? Rebelde al Padre y rebelde al Padre Dios. Si alguno tuviere un hijo contumaz quiere decir necio, cabeza dura, que no quiere entender el buen consejo. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere ni al padre ni a la madre, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, además que es glotón. ¿Saben lo que es glotón? Ah, bien que saben ustedes, ¿verdad? Además es glotón y borracho. Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá.
Hermanos, muchos de nuestros hijos no saben estas escrituras. Que Dios no quiere la rebeldía del hijo, de la hija, que sean rebeldes a sus padres. Dios ha dicho, ha dado la potestad al padre y a la madre de guiar a este hijo por el camino del Señor. Y no debe tomar el camino equivocado, porque Dios ha dado una sentencia. Pero ¿por qué tan grande esta sentencia? Pues hay que corregirlo. Pues sí, ya lo corregí, pero no quiere. Es rebelde. Hermanos, la pena era muy alta. Ahora, pero a mí no me interesa lo que usted piense, ni siquiera lo que yo piense, porque aquí nosotros no tenemos opinión. Es lo que Dios dice. Y ante lo que Dios dice, el hombre dice: ay, no me parece razonable, no me parece bien, me parece una medida muy drástica, muy excesiva. Bueno, pero eso es lo que Dios dijo. ¿Es pecado la rebeldía a los ojos de Dios? Es pecado la rebeldía a los ojos de Dios. Dios quiere que seamos obedientes a Dios y a nuestros padres. Dios manda castigar al hijo rebelde y contumaz de manera drástica, para que no se aparten del camino de Dios. El castigo para un violador, Deuteronomio 22, 25. Mas si un hombre hallare en el campo a una joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá el hombre. Solamente el hombre morirá, porque se acostó con ella. Ella no es culpable, pero él es culpable. ¿Y cuál es la sentencia? Igual que el hijo rebelde. Morirá. Estaba escrito que debía ser apedreado también. Muerte. Esa es la voluntad de Dios. Pero como todas estas leyes se fueron quitando de a una por una, en cada país, en cada sistema de educación, las nuevas generaciones, los nuevos padres vinieron, fueron condescendientes hasta hacer desaparecer todo esto. Las consecuencias de lo que vivimos es: hay asaltos, hay robos, hay secuestros, hay drogas, hay gay presumiendo por todos lados. Ya no se observa la palabra de Dios. Esa es la consecuencia. Vivimos días malos donde no se respeta nada, ni a nadie, ni a Dios, y todavía presumen en hacer el mal ante los ojos del Señor. La violación es un pecado grave ante los ojos de Dios. El pecado de Acán o Ahán, Josué 7:24. Venían entrando de Egipto relativamente hacía poco tiempo, habían entrado a la tierra prometida y estaban haciendo las guerras de conquista. Josué le dijo a su pueblo: vamos a conquistar estos lugares que Dios nos mandó, pero no agarren nada de ahí. Y un hombre que se llamaba Acán, que vio un manto babilónico y un lingote de oro, y aunque Dios le dijo a Josué, y Josué al pueblo le instruyó: no agarre nada, él sí agarró. Y vamos a ver qué le pasó. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué hiciste esto? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos.
Es pecado agarrar lo que no es tuyo, es pecado a los ojos de Dios. Claro que vio el manto, dijo, ay, está más bonito este manto que el que yo tengo, pero Dios dijo, no lo agarres. Pero el oro se va a echar a perder, se va a perder, no es tuyo, no lo agarres. Hermanos, estoy leyendo estos pasajes porque la iglesia debe de tener cuidado, debe santificarse. Bueno, el Señor nos santificó, pero nosotros debemos caminar ya una vez de Cristo por el camino de la piedad. Respetar lo que el Señor ha dicho y no hacerlo. ¿Cómo podemos aplicar esto? Hay una pregunta que nos hace Romanos 6:1 en la pluma del apóstol Pablo, escribió, ¿qué pues diremos nosotros los creyentes? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Al cabo, la gracia de Dios es abundante. Bueno, ¿seguiremos? Y la respuesta categórica es en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Ya el Señor nos alcanzó por su gracia. Ya vino su Santo Hijo, murió por nosotros en la cruz, nos liberó. Sigamos el camino de la vida nueva en Cristo Jesús.